El título de mi sermón son Pequeñas decisiones que hacen una gran diferencia. Pequeñas decisiones que hacen una gran diferencia. Vaya usted en sus Biblias a 2 de Samuel capítulo 11. Quiero hablar de esa escritura, 2 de Samuel 11:1. Uno de los libros más entretenidos que he leído recientemente se titula Lombardi y Landry, acerca de dos entrenadores de fútbol americano que están en el Salón de la Fama. Ambos vienen de la misma iglesia madre, por así decirlo. Ambos fueron entrenadores de los Gigantes de Nueva York durante los años 1950. Babe Lombardi era el coordinador ofensivo y Tom Landry era el coordinador, uno defensivo y el otro ofensivo. Y mientras ambos estaban trabajando en los Gigantes de Nueva York, ellos desarrollaron sus talentos, sus habilidades que utilizaron como entrenadores de fútbol americano. Ellos tuvieron sus propios equipos cuando salieron de los Gigantes de Nueva York. Ambos tuvieron excelentes carreras como entrenadores de fútbol americano. Lombardi fue entrenador por 10 años de los Empacadores de Green Bay y Landry fue entrenador de los Vaqueros de Dallas por 28 años. En el inicio o la introducción del libro, porque este libro está lleno de anécdotas de ambos entrenadores, es un libro muy fascinante acerca de la vida de dos personas muy importantes en la vida de los jugadores de fútbol americano. Y algo muy interesante acerca de Tom Landry, que él inició su vida con decisiones muy importantes. De hecho, el tiempo que pasó en entrenamiento, todas las cosas que le pasó en su vida le sirvieron como entrenamiento y le enseñaron que las pequeñas decisiones hacen grandes diferencias. Voy a leer acerca de Tom Landry. Tom Landry, debido a su inteligencia, tuvo entrada en 1943 a la edad de 19 años a una escuela para pilotos en San Antonio. Después siguió el entrenamiento de piloto en la Fuerza Aérea y fue asignado un equipo bombardero en la Fuerza Aérea en misiones en en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Él tenía una mente analítica que le ayudó a salvar su vida y la vida de sus compañeros en el avión. En una de sus misiones él estuvo atravesando sobre terreno alemán durante la Segunda Guerra Mundial arrojando bombas, pero en un momento que iba en una de esas misiones iba por encima de Bélgica, que estaba tomada por Alemania en ese momento, y su avión se empezó a quedar sin gasolina, sin combustible, y entonces el avión empezó de repente a descender y a descender, parecía que se iba a estrellar, y los alemanes empezaron a disparar al avión. El piloto ordenó que la tripulación saliera de inmediato y Landry era el copiloto, pero Landry, que tenía una mente analítica y que sabía la importancia de las pequeñas decisiones desde muy temprana edad, tomó un momento, observó el instrumento, el panel de instrumentos, ajustó la mezcla del combustible y de inmediato el motor del avión comenzó a funcionar de nuevo, el avión se elevó de nuevo, ellos pudieron regresar a Inglaterra y la tripulación se salvaron de la muerte, o por lo menos de terminar en un campo de prisioneros. Y le preguntaron a Tom Landry cómo tomó esa decisión tan rápido. Bueno, yo me di cuenta que algo debía estar mal con la mezcla de combustible. Si el problema es el combustible, yo no sabía qué era, pero había que analizar la mezcla de combustible si el problema era el combustible. Es una de esas cosas que las tienes que pensar, son pequeñas cosas que tienes que pensar rápido. Y 11 miembros de la tripulación pudieron ir al hogar después de la guerra, tuvieron familia, tuvieron hijos, tuvieron negocios, continuaron con su vida, gracias a una pequeña decisión que tomó Tom Landry. No tome usted en poco las dificultades que usted tiene en la vida, porque las pequeñas decisiones pueden hacer una gran diferencia en el futuro. Lo que pareciera en el momento como una pequeña decisión sin importancia puede tener un increíble impacto en el futuro, puede tener un enorme impacto en la vida de una persona, o en el caso de la tripulación de ese avión, de 11 personas, además de Tom Landry. Y quiero hablarte de dos porciones de la Biblia de las que estamos familiarizados, 2 de Samuel 11:1 y después vamos a ir a Hechos 9 del 3 al 6. Vamos a hablar acerca de la conversión del apóstol Pablo. 2 de Samuel 11:1, Hechos 9 del 3 al 6. Usted dirá, esos versículos no parecen estar conectados uno con lo otro. No se preocupe, si usted tiene problemas mentales, le vamos a ayudar para que tenga sentido a través de esta predicación. 2 de Samuel 11:1. Aconteció en la primavera
en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Eso es lo que hacen los reyes en ese tiempo del año, salen a la batalla. Pero David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Son pequeñas decisiones que pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Después vayamos a Hechos capítulo 9. Esto es parte de la historia de la vida del apóstol Pablo, en la conversión del apóstol Pablo. Hechos 9:3. Y sucedió que mientras viajaban al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer Saúl de Tarso a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Algunas versiones agregan: temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate. Pequeñas decisiones hacen una gran diferencia, porque Saulo de Tarso se levantó e hizo lo que el Señor le indicó. Esta mañana lo que te estoy enseñando no es nada nuevo que tienes que considerar. Tú sabes que eres la suma total de las decisiones que tomaste a lo largo de tu vida, lo que has tomado hasta ahora. Tú no vas a llegar a ningún lado en tu vida si tienes excusas, si pones excusas o le echas la culpa a los demás por la situación en la que estás. La situación en la que estás ahora es la consecuencia de las decisiones que tú hiciste a lo largo del camino. Tal vez decisiones, una decisión, dos decisiones, 100, 1000 millones de decisiones que has tomado una tras otra, que son las que te han llevado a esta situación, a la posición en la que estás. En el momento parecían decisiones muy pequeñas. Es una premisa de la vida muy básica. Es algo, una ley en la vida muy sencilla. No es lo que te pasa en la vida lo que decide tu destino, es cómo respondes a lo que te pasa en la vida. Las pequeñas decisiones que tomamos cotidianamente, cómo decidimos que vamos a reaccionar a las cosas que nos pasan diariamente, cotidianamente, o cuando viene una crisis, las decisiones que tú tomas seguramente van a tener un gran impacto en tu vida en el futuro. Va a haber momentos de tentación, hermano, va a haber momentos de tentación, momentos de debilidad en las que Satanás se mueve, trata de aprovecharse de una debilidad en tu vida, momentos de ofensa. No siempre es una sola ofensa que te lastima, te hiere, sino una serie de cosas que te suceden de diferentes fuentes, de diferentes lugares, y vienen acusaciones, y vienen ofensas, y vienen traiciones, y todas se juntan. ¿Qué decisiones vas a tomar al respecto? Las decisiones que tomas acerca del dinero, en el tiempo, ¿qué vas a pasar tu tiempo? ¿En qué vas a pensar? ¿Cuánto tiempo vas a pasar pensando en ciertas cosas? Alguien dijo, ya sea que en la mañana decidas qué vas a desayunar y qué ropa te vas a poner. Las personas toman alrededor de 35,000 decisiones cada día. De acuerdo a Eva Corcoran, que es una maestra en la Universidad de Leicester en el Reino Unido, en Inglaterra, 35,000 decisiones se toman al día. Pareciera incomprensible que una persona tomara tantas decisiones, pero el 90% de nuestras decisiones son inconscientes, son decisiones inconscientes, decisiones que tomamos por costumbres, un patrón de comportamiento. No requiere que pienses mucho acerca de ello, los tomas automáticamente y tú pensarías que son sin consecuencia alguna. Por ejemplo, ¿a qué restaurante vamos a ir? ¿Qué comida vamos a comer? Pero forman un patrón de comportamiento, se convierten en acciones automáticas y deciden el futuro de nuestras vidas. Muchas de las decisiones que tú estás tomando el día de hoy, que pareciera que son pequeñas para ti en este momento, van a tener un impacto a lo largo del camino más de lo que tú te des cuenta. Las decisiones de hoy en día, sin importar qué tan pequeñas tú pienses que sean, se van a convertir en van a echar raíz y van a ser la raíz de tus acciones el día de mañana. Hay algo que se considera la reacción en cadena de nuestras decisiones. La reacción en cadena de nuestras decisiones son las decisiones que tú tomas y esta empuja a otra decisión y causan otra decisión y causan otra decisión, y es como un círculo vicioso o un círculo de eventos o un efecto dominó, una reacción en cadena. Una decisión empuja a otra decisión o provoca otra decisión. El efecto en cadena es una serie
de decisiones que van a producir una serie de eventos que pueden tener un efecto negativo o un efecto positivo en el futuro y que van a producir otras decisiones en consecuencia. Son consecuencias de las decisiones que tomamos, causan otras decisiones que causan otras decisiones que causan otras decisiones. Por ejemplo, si hay un problema con la luz, con la energía eléctrica, de repente un corto en la energía eléctrica puede ocasionar una serie de problemas que terminan produciendo un incendio o una gran explosión. Usted considere la vida de David. ¿Qué es lo que estaba haciendo David o lo que no estaba haciendo? Decidió quedarse en casa en el tiempo de la batalla. Usted diría, esto es sin importancia, no puede traer grandes consecuencias. Y se queda a dormir, duerme todo el día. Cuando se levanta después de haber dormido todo el día, tal vez en la tarde, al final de la tarde, en la noche, sube al techo de su casa, sube a la terraza de su casa. Usted dirá, son pequeñas decisiones que no tienen ningún problema, pero están causando una reacción en cadena. Todo porque decidió quedarse en casa en lugar de ir a la batalla, en lugar de cumplir su responsabilidad como líder de Israel. Y se sube a la terraza de su castillo o al techo de su casa y desde ahí observa a Betsabé bañándose y toma otra decisión. Permite que su mente la desee esta mujer y después actúa conforme a este deseo, la trae llamar, comete adulterio con ella, ella queda embarazada. Todas estas son decisiones que producen una reacción en cadena. Todas esas decisiones están relacionadas la una con la otra. Después toma la decisión que va a esconder su pecado y eso no funciona. Así que lo intenta de nuevo y vuelve a fracasar tratando de esconder su pecado. A final de cuentas toma la decisión más terrible y manda a matar al esposo de Betsabé en el campo de batalla. Después de que este hombre termina siendo asesinado en el campo de batalla, él toma a la esposa de ese hombre, a Betsabé, y se casa con Betsabé y tiene una familia y pareciera que no hay arrepentimiento y todo está muy bien hasta ese momento. Todo calculado, tal vez todo comenzó con una pequeña decisión, 30 pequeñas decisiones, luego grandes y terribles decisiones, y todo porque en el tiempo en que los reyes salen a la batalla, David se quedó en Jerusalén. Muchas decisiones como resultado de una pequeña decisión. Algunas son instinto, otras empujadas por el pecado, otras un plan para cubrir otras decisiones previas, pero todo comenzó con la pequeña decisión de quedarse en Jerusalén en el tiempo de la batalla, y todo esto lo puso en un curso destructivo, en un camino destructivo. Tuvo un efecto en cadena, un efecto negativo en cadena. No todas las decisiones que tomes van a terminar así. Probablemente David jamás imaginó que esto iba a ser un momento decisivo en su vida, un punto pivotal en su vida, no se lo imaginó. Bueno, nada más porque decidí quedarme en Jerusalén en el tiempo de la batalla, y las decisiones que tomé después no pensé que fueran a traer decisiones tan terribles, pero debido a esto iba a haber una maldición sobre la vida de David y su familia. Hasta que David se arrepintió, pero mientras tanto cosas terribles sucedieron en la vida de David y en las generaciones siguientes como resultado. Cuando finalmente el profeta Natán viene delante de David y le pronuncia en 2 de Samuel 12:10, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado al Señor y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. ¿Por qué? Porque cuando los reyes van a la batalla, David decidió quedarse en Jerusalén y manda a Joab, porque él tiene un buen general, en Joab buenos líderes fuertes. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a arriesgar? Pero déjeme decirte que usted está en un terrible peligro cuando usted no atiende sus responsabilidades como líder de la iglesia. Oh, me voy a quedar en casa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ya sé que soy el líder, pero ¿qué pasa? Si no voy a orar, si no voy a leer mi Biblia, si no voy a tener una lectura bíblica diaria, pequeñas decisiones que parecen tener sin importancia. A lo mejor yo voy a ser diferente mañana que el día de hoy, nada más porque no voy a orar, pero el reto con el que te quiero dejar es qué dirección están llevándote tus decisiones. ¿En qué dirección te están llevando tus decisiones esta mañana? ¿Una mala decisión puede ser suficiente para debilitar tus decisiones y empujarte a tomar riesgos más grandes? Tienes que ser cuidadoso con tu integridad. Cuando pones en riesgo la integridad de tu vida espiritual, tienes que ser cuidadoso, porque tu vida espiritual tiene demanda, requiere de disciplina, requiere de alimento. Tú tienes que alimentar tu vida espiritual para que tome las decisiones correctas, para que esté fortalecido. Cuando tomas decisiones necias, tontas, estás debilitando tu integridad, tu vida espiritual, estás en el camino equivocado en tu vida.
Vamos a mirar el otro lado de la moneda. Saulo de Tarso es un mal hombre. Saulo de Tarso es un hombre con malas intenciones para la iglesia. Está persiguiendo a la iglesia. Mientras tanto, él está pensando que está sirviendo los propósitos de Dios. La Biblia nos dice en Hechos 8, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Ese es un hombre malo, empujado por una ira demoníaca, tratando de destruir la iglesia en su etapa temprana. En Hechos 22, cuando estaba testificando años después acerca de cómo perseguía a la iglesia, y perseguía a la iglesia hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Imagínate este hombre interrumpiendo servicios de la iglesia, arrestando personas, atando a las personas, llevándolas a prisión. La Biblia nos dice en Hechos 26, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén: no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muertes, yo daba mi voto contra ellos. Así que no nada más Saulo era culpable de la muerte de Esteban, sino muchos santos, sus muertes. Pablo era responsable de estas muertes, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26:11. En Hechos capítulo 9 de nuestro texto, Pablo va en camino a Damasco. Bueno, Saulo de Tarso va en camino a Damasco. Está a varias millas de Jerusalén. Hoy en día, usted nada más toma un automóvil y maneja 3 horas, depende de qué tanto está usted dispuesto a romper el límite de velocidad. Pero aquel entonces era un viaje muy largo, de 195 millas. Y él iba a una distancia de 195 millas en un viaje difícil y peligroso para perseguir a la iglesia, porque sentía ira y odio contra la iglesia. Saulo de Tarso en ese momento probablemente era uno de los hombres más malvados y más peligrosos contra la iglesia, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Una decisión, o por así decirlo, un llamado de altar, cambió todo en su vida. Imagínate qué dirección llevaba la vida de Saulo de Tarso. Qué juicio tan terrible le esperaba a Saulo de Tarso después de las decisiones que estaba tomando. Imagínate decisión tras decisión. ¿Qué tal que él hubiera muerto en su pecado y hubiera tenido que rendirle cuentas a Dios después de haber asesinado, perseguido, encarcelado a la iglesia? Pero todo cambió con una pequeña decisión, o con una decisión muy importante en todo caso. Una sola decisión. En un minuto él va a una dirección, y al siguiente minuto él va a una dirección completamente opuesta. Y la Biblia nos dice en el versículo 8, y entonces se levantó y se encontró con Ananías, fue lleno del Espíritu Santo, y el resto, como dicen en Estados Unidos, el resto es historia. Una de las transformaciones más radicales en la Biblia se encuentran en el capítulo 9, y de repente en un capítulo está persiguiendo a la iglesia, y al siguiente capítulo ya empieza sus viajes misioneros, predica en diferentes ciudades, y mucho de lo que podemos leer el día de hoy y predicamos el día de hoy, las doctrinas cristianas, las filosofías cristianas, el ministerio cristiano, cómo vencer a la tentación. Y cuando anda por Turquía, él recibe el llamado de Macedonia y va a Europa a predicar el evangelio a Europa en ese momento. Considere usted esta reacción en cadena. Para muchas personas la salvación es la más grande decisión, pero para otras personas es una pequeña decisión que no le dan importancia. ¿Cuántas veces has sido un evangelismo? ¿Cuántas veces has hablado con las personas? ¿Has suplicado con las personas? ¿Les has comunicado el amor de Cristo en un evangelismo? ¿Les hablas acerca del poder del pecado? Y ellos dicen, eso es una decisión pequeña, es una decisión sin importancia, es una decisión irrelevante. Para el apóstol Pablo, esta pequeña decisión de escuchar la voz de Jesús cambió su destino y el destino de muchas personas.
Piense usted acerca del pastor Harold Warner. Este es el 50 aniversario de la iglesia de Tucson. Muy importante que lo incluya en mi mensaje. La calidad del pastorado que tenemos aquí, la calidad de la vida del pastor Warner, la calidad del ministerio del pastor Warner es el resultado de muchas pequeñas decisiones, muchísimas pequeñas decisiones que fueron tomadas y siguen siendo tomadas sobre el camino diariamente. Él experimentó un accidente catastrófico que le costó quedar en silla de ruedas en abril 30 de 1973. Él nada más llevaba unos pocos meses de casado, era un hombre recién casado. Estuvo 3 meses en el hospital, salió en julio del hospital y en agosto de ese mismo año ya era un paciente que estaba preparándose para salir, y en el mes de agosto, durante su terapia, su tiempo de terapia en el hospital, le estaban ayudando a tomar la mejor decisión acerca de su vida futura, porque ahora él era un discapacitado en una silla de ruedas. Así que le hicieron muchos exámenes y muchas entrevistas ahí en la terapia del hospital y le enseñaron a hacer manualidades. Le hicieron un examen de 200 preguntas y la conclusión al final de este cuestionario del hospital le dijeron: usted no puede ser un pastor, usted no puede ser un ministro de la iglesia, usted tiene que cambiar la dirección de su vida. Le quiero mostrar a usted una fotografía. Esta es una fotografía de un cinturón de piel, un cinturón de cuero que hizo en el hospital el pastor Warner durante su terapia del hospital. Le dijeron: tienes que aprender a hacer estos cinturones porque eso es lo que te vas a dedicar de ahora en adelante, a hacer manualidades. Y yo recuerdo que yo y otros hermanos y su mamá fuimos a visitarlo. Él era un muchacho radical y estábamos, nos dudábamos qué tipo de persona iba a ser después del accidente, y estábamos, y le mencioné acerca de este cinturón de piel. Sí, él hizo un cinturón de piel después de su accidente porque en el hospital le dieron manualidades para hacer, para que se interesara en algo, y él me vio el cinturón de piel. Tiempo atrás después, su esposa fue a buscarlo. Ya han pasado 50 años desde que fue hecho este cinturón. Ella fue a buscar este cinturón de piel y tomó una fotografía. Esa es la fotografía. Esta es la fotografía del cinturón de piel que hizo el pastor Warner. Pero así le dijeron al hospital: usted ya no está capacitado para predicar el evangelio, usted ya no está capacitado para ser un pastor, usted ya no está capacitado para llevar el evangelio a las personas, usted va a estar capacitado para hacer cinturones de piel. Y el pastor Warner dijo: no, yo no voy a hacer cinturones de piel el resto de mi vida, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Esto es lo que dijo el pastor Warner. El pastor Warner dijo no a los cinturones de cuero, a los cinturones de piel. Y ¿le parece a usted una persona que no está capacitada para predicar el evangelio? Ahí está. Pero en un momento determinado, mientras él se encontraba paralizado en una silla de ruedas por primera vez en su vida, tratando de enseñarle su cuerpo a hacer algo, él dijo: no, yo no voy a hacer otra cosa que no sea predicar el evangelio. Yo no voy a permitir que este accidente me robe el privilegio de predicar el evangelio, y usted y yo somos los que nos beneficiamos de las decisiones que tomó el pastor Warner sobre el camino. Déjame hablarte en segundo lugar, cuando tus decisiones te llevan al camino equivocado. Muchos factores intervienen en las decisiones que nosotros tomamos. Tú tomas decisiones cuando tienes hambre, tomas decisiones cuando estás feliz, tú tomas decisiones cuando estás frustrado. Todos estos factores afectan tus decisiones, las decisiones que nosotros tomamos. Lo que tú estás haciendo el día de hoy, como aprendió David, y lo que podemos nosotros aprender en el recuento de lo que le sucedió a David, lo que usted está haciendo el día de hoy va a determinar las decisiones que usted puede tomar el día de mañana. Y las decisiones que usted hizo el día de ayer son el combustible de las decisiones que usted está tomando el día de hoy. David supo
sabía el mandamiento de Dios, no cometerás adulterio. David lo conocía, ¿verdad, David? Que tú conocías ese mandamiento. Ese mandamiento, tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Tú escribiste muchos salmos acerca de la misericordia, la bondad, el amor de Dios, acerca de la gracia, el favor de Dios. Tú lo sabías, David. Mi pregunta, y en lo que he estado analizando con este texto, es qué es lo que estaba sucediendo en la vida de David, lo que pasó anteriormente a nuestro texto. ¿Qué pasó antes de que los reyes, fuera el tiempo de que los reyes van a la batalla? ¿Qué fue lo que debilitó sus decisiones? Probablemente muchas pequeñas decisiones lo llevaron a un momento de debilidad. Fueron muchas pequeñas decisiones antes de ese momento de debilidad. ¿Qué tipo de decisiones estaba tomando David antes de nuestro texto, antes de que fuera el tiempo de que los reyes van a la batalla y él decidió no ir a la batalla? Eso es una decisión, pero probablemente había un patrón previo de decisiones, un tren previo de decisiones, una serie de decisiones previas. El problema con las malas decisiones, hermano, no es la oportunidad. Hay muchas personas que esperabas que yo hiciera, se me presentó esa oportunidad de hacer lo malo. Por supuesto que estoy molesto, por supuesto que estoy enojado, por supuesto que arrojé la fotografía de mi esposa, por supuesto que dejé de ir a la iglesia, por supuesto que no quiero perdonar a esa hermana, por supuesto que quiero continuar de la misma manera. ¿Qué es lo que esperas que haga? Ese no es el problema es la oportunidad de hacer lo malo. Siempre van a haber oportunidades de hacer lo malo, pero ¿cuál es la condición de tu corazón cuando se presenta la oportunidad de hacer lo malo? No todos hubieran hecho lo mismo que David hizo. No todos hubieran hecho lo que David hizo. Hay muchos que hubieran tomado la decisión de salir con las tropas cuando es el tiempo de que los reyes salen a batalla. Y aunque ese no fuera el caso, ¿por qué David decidió subir a la terraza y ver a una hermosa mujer bañándose? Lo que él debió haber hecho es correr de ese lugar, entrar a su cuarto y empezar a hablar en lenguas. Pero no lo hizo. Debido a que las decisiones tienen un efecto de reacción en cadena. A lo mejor las decisiones que hubiera tomado antes, y a lo mejor él hubiera estado todo el día escribiendo salmos y orando, probablemente tuvo una etapa de una serie de decisiones que empezaron a deteriorar la integridad de su vida espiritual. Él estaba pasando tiempo con Dios cuando de repente vio a Betsabé bañándose, había ido a orar unos momentos antes. Estaba escribiendo salmos acerca de la bondad de Dios unos momentos antes de ver a Betsabé. Estaba hablando con otras personas acerca de la bondad de Dios y la misericordia de Dios. En uno de los salmos él escribe que él pasaba tiempo en la mañana, en la tarde y en la noche con el Señor. Yo estoy seguro que en algún momento determinado él bajó la guardia. Por eso, para que cuando llegamos a 2 de Samuel 11:1, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, y David permaneció en Jerusalén, porque ya había tomado otras decisiones anteriormente. Para cuando llegamos a nuestro texto podemos asumir que algo ya estaba mal con David. Él no estaba haciendo lo que debía de haber estado haciendo. ¿Qué más habrá él dejado hecho a un lado? Déjame hablarte acerca de cómo revertir el efecto de reacción en cadena, cómo revertir la reacción en cadena. Y podemos hacer cosas que deterioran la integridad de nuestra vida espiritual. Una dirección equivocada, una dirección mala. La historia de Saulo de Tarso nos enseña algo poderoso que puede suceder en el altar en este momento. Usted puede revertir, usted puede tomar una dirección contraria a su vida. A lo mejor usted lleva una serie de decisiones que lo llevan en un camino de destrucción, pero usted puede dar una vuelta de 180 grados, ir en dirección contraria. Usted tiene que poner un alto a ese patrón de decisiones.
Y no es como tocar una estufa que está caliente y te quemas la mano y dices, ya no vuelvo a tocar una estufa caliente porque me quemé. Y nunca se te olvida. No todas las malas decisiones son el equivalente a que te quemes la mano en una estufa caliente y nunca lo vuelves a hacer. Muchas de las malas decisiones que tomamos no traen una consecuencia inmediata. Muchas decisiones que David estaba tomando, incluyendo la de subir a la terraza, incluyendo la decisión de ver a una mujer bañándose, incluso la decisión de no ir el tiempo de la batalla. En ese momento él pensó que no era importante el dejar de cumplir con su responsabilidad, pero todo es una trampa terrible. Usted dirá, no, yo tengo control sobre esta situación porque no estoy viendo consecuencias inmediatas. Pero después de un año, o casi un año, finalmente David se arrepiente, segunda de Samuel 12:3. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Ya era tiempo de que dijeras eso. He pecado contra el Señor, dijo David. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. David pone su corazón bien con el Señor. Él revierte la dirección de su camino. Él toma un cambio de dirección de 180 grados. Después de arrepentirse, el bebé del que estaba embarazado, Betsabé, fallece. Para ese momento, ellos ya son marido y mujer, porque su marido ha muerto en batalla por culpa de David, Urías. Esta no es ninguna buena fórmula para un buen matrimonio, por supuesto. Lo que había hecho David, pero David se arrepiente. Y eso produce que la dirección cambie. Por así decirlo, las corrientes del mar cambian, la marea cambia. Y la Biblia nos dice en 2 de Samuel 12:24, esto es un versículo poderoso, una tremenda y poderosa demostración del amor, la misericordia, la gracia de Dios, de lo que habló el pastor Warner tan elocuentemente ayer en la noche, 2 de Samuel 12:24. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor amó a Salomón. ¡Wow! ¿David hizo qué? David primero se arrepintió, tomó una decisión, una buena decisión. He pecado contra el Señor, eso es lo único que toma aquí en este altar. Tú has tomado riesgos espirituales, a lo mejor no estás haciéndote cargo de la responsabilidad que es ser un hombre de Dios, un pastor, un ministro de Dios, o esposa de pastor, o cristiano. Oh, la obra de Dios es una obra redentiva en medio de una reacción en cadena de una mala decisión. Dios es capaz de tomar las piezas del rompecabezas que se desmorona, un rompecabezas que de repente se esparce. Dios puede reunir esas piezas y puede tu vida espiritual volver a ser una vida íntegra si estás dispuesto a tomar una buena decisión, arrepentirte. Y eso sucede muchas veces en la Biblia. Segunda de Crónicas 33. Manasés era un malvado rey. Por casi 50 años tuvo un reino de maldad. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas 33:10, y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El efecto de sus decisiones, la reacción en cadena de sus decisiones por décadas, decisiones por casi 5 décadas, pareciera que no hubiera consecuencias de sus malas decisiones hasta que Dios dijo es suficiente. Y déjame decirte que muchas veces nosotros tenemos que orar y decir, que Dios diga es suficiente del patrón de decisiones que hemos estado tomando. Y entonces, al siguiente versículo vemos cómo se revierte esta reacción en cadena.
Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Era lo que Manasés necesitaba hacer y es lo que nosotros necesitamos hacer. Y cuando oró a Dios, Dios se conmovió por su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Una decisión revertió ese destructivo patrón que había tomado lugar en la vida de Manasés. Y espero que haya suficiente convicción en este lugar. A lo mejor las consecuencias todavía no han llegado al lindel de tu puerta esta mañana, pero el patrón de las decisiones está en lugar. Estás tomando decisiones y una decisión lleva a otra y lleva a otra y lleva a otra, y Satanás va a tomar ventaja de esto. Tú no sabes que vas en camino a la destrucción, pero Satanás sí lo sabe y se va a aprovechar de ello. Satanás sabe cómo hacer una estrategia de todo esto, de la misma manera que las malas decisiones de David le ayudaron a Satanás a preparar una estrategia. Manasés tuvo un hijo llamado Amón. Tuvo un reino muy corto de 2 años, fue un hombre malvado que murió. Y Amón tuvo otro hijo llamado Josías. Y Josías, nos dice la Biblia en el libro de Crónicas, que hizo lo correcto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y dónde aprendió Josías? No de su padre. Pero él vio probablemente que su abuelo se había arrepentido y eso tuvo un impacto en el rey Josías. Parte de las decisiones que tomamos, como por ejemplo el arrepentimiento, puede traer buenas consecuencias en la vida de un ser querido, como en este caso del nieto de Manasés. Saulo de Tarso proviene de una diferente dirección. Era un hombre malvado, un hombre religioso, un hombre orgulloso, un hombre que dependía de su autojustificación, de su propia justificación. Era un hombre que se dirigía al infierno, camino al infierno, un vil pecador, un individuo malvado que se oponía contra la iglesia, el incrédulo, aquel que ha desperdiciado su vida, aquel que ha desperdiciado su matrimonio, aquel que ha desperdiciado sus relaciones, aquel que ha lastimado personas, que ha causado dolor y aflicción a las personas, aquel que ha tomado una mala decisión una tras otra, y parece que va en dirección a un inevitable juicio de la eternidad, de oscuridad eterna, pero hay un revertimiento. Me encanta Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una sola decisión es suficiente para producir resurrección en tu vida, hermano. De la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Pablo, que iba en camino a la oscuridad y a la muerte, una decisión provocó que la reacción en cadena fuera revertida, que las consecuencias de sus decisiones fueran revertidas. Antes de que haya una decisión como Betsabé, la decisión de involucrarse con Betsabé, antes de ello espero que usted decida detenerse, hacer un alto, parar, dejar de arriesgar su vida espiritual, dejar de poner en riesgo la integridad de su vida espiritual. Quiero hablarte por último todo lo que podemos considerar como la infraestructura de las buenas decisiones. Usted necesita una infraestructura de buenas decisiones. Usted tiene que abrazar y mantener la perspectiva de Dios para tu vida. David se alejó de Dios, probablemente no por una mala decisión, sino por una serie de malas decisiones que lo llevaron después, en un futuro, a decisiones catastróficas. David dejó de preocuparse por la integridad, por la emergencia que es mantener una vida espiritual íntegra. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, David a lo mejor se estuvo esperando hasta las consecuencias. A lo mejor tú es lo que estás esperando, que hayan consecuencias. Tú vas por la vida tomando malas decisiones hasta que vas demasiado lejos, hasta que llegas más allá de la frontera, más allá de la línea divisoria, y entonces vienen las consecuencias y parece ser demasiado tarde. Hay muchas personas que tienen un arrepentimiento genuino y la diferencia es que tanto
no puedes manejar las consecuencias de tus malas decisiones después de las consecuencias o antes de las consecuencias. David se arrepintió antes de las consecuencias, que fue la muerte de su hijo con Betsabé. David se arrepintió antes de eso. Pero, por ejemplo, Saulo no sabía hasta dónde iban a llegar sus consecuencias, pero su vida fue cambiado. Usted puede esperar a que usted pierda todo, pero es mejor perderlo todo que perder la vida eterna. Por eso Pablo, inspirado en 2 de Corintios, nos dice estas palabras: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, escribió Pablo. Día a día el hombre interior se renueva. El ser humano puede tomar buenas decisiones día a día, una nueva infraestructura espiritual, una nueva mentalidad, una mentalidad espiritual, una vida en la que tomamos cuidado de nuestro bienestar espiritual. Así que te quiero hablar de la fórmula para tomar buenas decisiones. Número 1. ¿Esta decisión que estoy tomando, esta elección, agrada a Dios? ¿Esto que elegí agrada a Dios o no agrada a Dios? Esa es la fórmula para tomar las buenas decisiones. Jesús lo dijo de manera muy sencilla en Juan 8:29. El que me envió está conmigo, no me ha dejado. El Padre no me ha dejado porque yo siempre hago lo que le agrada. Juan 8:29. Así que cuando David se encontraba en su cama descansando en lugar de ir a la reunión de oración, la pregunta es: ¿esto le agrada a Dios? Y usted dirá: pastor, hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, si voy y me compro un paquete de cigarrillos, eso no le va a agradar a Dios. Si tomo una jeringa con drogas, eso no le va a agradar a Dios. Pero estamos hablando esta mañana acerca de pequeñas decisiones cotidianas. Esas decisiones cotidianas, esas elecciones, la manera en que interactúas con tu esposa, en la manera en que respondes a las ofensas, si decides ir al servicio, si decides orar, esas pequeñas decisiones agradan a Dios. Cuando David dice: no, yo me voy a quedar en Jerusalén, pareciera que no tiene consecuencias algunas. Ya para eso tengo a Joab y a otros líderes. Pobre hombre, denle un descanso, pobrecito David. Pero él se hubiera ahorrado muchos problemas en su vida, en el presente y en el futuro, ese día cuando él tomó esa decisión, porque ese se convirtió en un punto de referencia para las decisiones que tomas. Y estas preguntas se tienen que hacer cuando estás, por ejemplo, en medio de una ofensa, o estás enojado, o te sientes debilitado en medio de la tentación. Tienes que preguntarte: ¿agrada esto a Dios? ¿Lo que estoy pensando agrada a Dios? ¿Lo que estoy a punto de hacer agrada a Dios? ¿Lo que le voy a decir a mi marido cuando regrese del trabajo es algo que le agrada a Dios? ¿Es algo que le va a agradar a Dios? Segundo, en esta fórmula para tomar las decisiones correctas, ¿se puede definir como un pecado? Como ya dije, hay cosas que son muy obvias, cosas que son extremas, como tomar una jeringa con droga y inyectártela en las venas. Esto es un pecado. Pero ¿qué tal de las pequeñas decisiones? ¿Qué es pecado? Pecado quiere decir quedar corto de la expectativa de Dios o de las expectativas de Dios para tu vida. Eso es lo que significa el pecado. Fallar al blanco. Santiago 4:17 lo explica de esta manera: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. David sabía perfectamente que no debía de cometer adulterio y menos mandar a matar a Urías Eteo. Esto es muy obvio, y Santiago nos dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ¿qué tal de las cosas pequeñas? ¿Qué tal de las decisiones pequeñas? La manera en que hablas, la manera en que piensas, las cosas que dices. Y necesitas establecer un patrón en tu vida. Mi tercer punto es una infraestructura, que es una fundación, un fundamento, un cimiento de buenas decisiones que tomas cada día automáticamente. ¿Sabes cuál es el problema?
Tomamos decisiones cuando ya no debían de ser una decisión, cuando debería ser algo que hacemos diariamente y no tenemos que necesitamos tomar una decisión, sino nada más hacerlo porque es lo que hacemos siempre. David tenía que ir a la batalla porque es lo que hacía siempre. En lugar de convertirlo en una decisión, por ejemplo, venir a la iglesia, voy a decidir si voy a ir a la iglesia el domingo en la noche o el miércoles en la noche, ¿leeré la Biblia? Tengo que tomar la decisión de que sí voy a leer la Biblia. La lectura bíblica es una parte crucial de mi día. No se me va un día en el que no lea la Biblia. Es algo que no va a suceder, no es una decisión. En mi vida es algo que espero hacer. La oración, pasar tiempo con el Señor. Hay tantas cosas buenas que podemos hacer, tantas buenas decisiones que podemos hacer. Cuando son cosas que sabes que vas a hacer, en lugar de ponerte a analizar, ¿será una decisión? ¿Será bueno que lo haga o no será bueno que lo haga? ¿Será bueno que vaya a la iglesia? ¿Qué no entiende usted? Que cada mañana venir a la oración te va a llevar a algún lugar mejor, va a traer consecuencias positivas. Venir al altar, encontrar un lugar donde orar aquí en el altar, que no sabes que te va a llevar a algo a largo plazo, en lugar de pensar, bueno, ¿será conveniente? ¿Será no conveniente el día de hoy? El día de hoy será algo bueno. Me encanta lo que dijo Josh Scribner hace unos momentos. En 20 años no se me ha pasado un día de venir a la oración. Si Josh, no sé a qué horas va en la mañana, pero probablemente va a la misma hora, le da un beso a su esposa y se va a la oración cada mañana. ¿Y qué tal que una mañana Josh decide, después de 20 años, no orar? Tu esposa de repente está viendo el reloj y sus ojos están así grandotes porque dice, caray, ve la hora que es y mi esposo no ha ido a orar. Y luego le dice, oye, Joshito, mira, ya es la hora que es. Y no te preocupes, esta mañana me voy a quedar a dormir y otro día iré a la oración. A lo mejor ella se iba a molestar después de 20 años, pero luego él lo hace al día siguiente. Ella de inmediato le hablaría a su suegro o a su pastor. Algo está pasando con Josh, que ya no quiere ir a la oración, porque es algo que él hace todo el tiempo. Para muchas esposas esto no es un problema porque tú todo el tiempo te quedas a dormir en la casa, nunca vas a la oración. Tienes que establecer ciertos ritmos en tu vida, como un latido de corazón. Tú tienes que establecer ritmos en tu vida en lugar de tomar decisiones que no deben ser decisiones, que deben ser parte de las disciplinas de tu vida, parte de las cosas que hacen cuando llegó el tiempo de que los líderes van a la batalla, de que los reyes van a la batalla. David no debió haberlo dejado a esto, a una decisión, sino hacer lo que tenía que hacer. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les va a dar vida eterna, una tras otra, decisiones santas, decisiones justas, que van a ayudar a mantener la integridad de tu vida espiritual. Mantén tomando las decisiones correctas, aunque sea difícil, y se va a poner difícil en algunas ocasiones. La Biblia nos dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Tu vida tiene que tener un ritmo de buenas decisiones. Van a haber momentos que te vas a sentir exhausto, vas a tener malos días, pero tienes que mantener tu vida espiritual. Tom Landry, una buena decisión tras otra. Hizo una gran diferencia y podemos utilizar esta ilustración una y otra vez. El ejemplo de Captain Chesley Sullenberger cuando aterrizó su avión en el río Hudson. Usted a lo mejor vio la película. 2 minutos después del despegue del avión, el avión le golpeó a unos gansos que estaban en vuelo, y estos gansos, al entrar las turbinas del avión, provocaron que las turbinas del avión se descompusieran. Y entonces empezó a descender el avión. El piloto del avión, el capitán Sullenberg,
tenía 208 segundos para decidir qué hacer. Tratar de regresar al aeropuerto de La Guardia, tratar de encontrar un aeropuerto en Nueva Jersey o tratar de aterrizar sobre o acuatizar sobre el río Hudson. Hasta ese momento, el pastor Sullenberger llevaba décadas de piloto. Fue un hombre que estaba calculando, procesando antes de decidir un acuatizaje sobre el río Hudson. Nadie falleció en ese accidente. Todos los que iban en el avión sobrevivieron. ¿Y cómo fueron rescatados los pasajeros antes de que el avión se hundiera? ¿Por qué los pasajeros no murieron de hipotermia en el agua? Bueno, probablemente hubieron muchos elementos milagrosos en la historia del capitán, pero el verdadero héroe de esta historia fue una buena decisión. Eso es lo que me encanta, eso es lo que dijeron los periodistas. El héroe de esta historia no fue el capitán Sullenberger, sino las decisiones que tomamos. El pastor Warner, que sigue predicándonos, es el resultado de 50 años de buenas decisiones. Amén. Usted necesita aprender a tomar las buenas decisiones, decisiones que van a preservar tu vida, la vida de las personas que están a tu alrededor y facilitan tu habilidad de ir al destino que Dios tiene para tu vida. Voy a pedir que todo rostro esté inclinado, todo ojo cerrado.